Hoy que tenemos un pato al agua, realmente es una pata al agua y una pata al agua muy especial de Cartagena. Estoy hablando de Judith Pinedo, más conocida como María Mulata, quien en marzo de este año quedó en libertad por cuenta de que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal decidió decir que Judith Pinedo era inocente. Y Judith Pinedo, María Mulata, ha tomado la decisión después de haber estado privada de su libertad por casi 2 años, en una condena que en inicio era de 12 años de prisión, decidió tomar fuerzas, empezar a recoger firmas y lanzarse nuevamente a la alcaldía de Cartagena. Y por eso hoy, viernes, terminando semana, en nuestra sección de Patos al Agua, tenemos a Judith Pinedo. En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y me place saludar a esta hora en este espacio de Patos al Agua en Mañanas Blue a María Mulata, a la candidata Judith Pinedo. Candidata, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en este espacio. Pues mil gracias a ti, Camila. Hoy ahí es una María Mulata al agua. Es mi primera vez en un medio de comunicación en mucho tiempo. Así que yo sé que sí. Reestrenándome. Y por eso la primera pregunta que le hago es, ¿con qué fuerzas está usted saliendo a recoger firmas? ¿Con qué fuerzas quiere otra vez llegar a la alcaldía de Cartagena después de todo lo que le pasó y de haber estado presa 2 años? Con la fuerza que me da que en el imaginario colectivo en Cartagena no quede plasmado que los decentes no pueden llegar a la política. Creo que hay que hacer más política, estoy invitando más gente a hacer política. La política es la única que puede transformar la vida de los colectivos y no puedo dejar en la retina de Cartagena que lo que me hicieron, que se llama claramente un lawfare, que es utilizar digamos, la rama judicial para darle apariencia de legalidad a lo que no es legal, inventarse para callar una voz de una persona incómoda para muchos sectores políticos, pueda quedar como que es la regla. Aquí tenemos que tener más cartageneros atreviéndose, más pobres, más empresarios, y yo creo que por Cartagena tengo que hacerlo y esa fuerza me la da el amor profundo que tengo. Judith Pinedo, para quienes se conectan con nosotros y la están viendo hasta ahora a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, fue alcaldesa de Cartagena del año 2008 al 2011. Fue la primera mujer electa en Cartagena. Era lo que conocíamos como un outsider de la política o no de la política tradicional. Recogió firmas, tuvo 70,000 votos en ese entonces, en el 2008, rechazando incluso... 120,000 votos sacamos. ¿Cuántos? 120,000, le sacamos 50,000. 120,000. Por eso, entonces ahí estaba yo pifiada en la cifra, 120,000 votos, siendo la primera mujer alcaldesa en Cartagena. Y ahí ya vamos a entrar, digamos, en política. Aquí mis compañeras de la mesa de trabajo, Ana Cristina Restrepo y Claudia Palacio, siempre dicen que yo me fijo mucho en el físico de la gente. Y por eso vamos a salir de esto de una vez. Y es, María Mulata, ¿por qué está crespa? La habíamos visto siempre de pelo liso en la época, cuando usted estaba de alcaldesa, cuando estaba de decana en la Universidad de Cartagena, siempre de pelo liso. Se le ve muy bien el crespo, se le ve mucho mejor, pero ¿por qué el cambio de look? Yo estaba presa, pero mi pelo estaba libre y entonces creció como era, de verdad. Pero bueno, yo desde que tengo uso de razón creo que me he hecho... blogger toda la vida. Mi mamá me jalaba así para que no se vieran los rizos que no podían verse, pues, y de manera que al fin tengo el pelo que he debido tener toda la vida y estoy feliz de tener el pelo en libertad. Ese estuvo en libertad los 2 años porque no había manera de hacer nada, ¿no? Claro, no había manera de alisarse el pelo en la cárcel. Ni blogger, ni plancha, ni alisaba, ni nada. Pero le quedó perfecto. Ahora sí, María Mulata, ¿cómo fueron esos 2 años en la cárcel? Sé que podríamos hablar solo durante la entrevista de esa experiencia de los 2 años, pero además sabiendo usted que era inocente, porque recordemos que a usted empieza en un proceso porque le dicen que usted vende una playa pública al Hotel Dan en Cartagena. Y entonces la acusan por detrimento patrimonial y la condenan a 12 años y a pagar más de 1.000 millones de pesos en una multa. Usted surte todo un proceso judicial, la condenan y le toca llegar a casación penal en la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cómo fueron esos 2 años dentro de la cárcel?
Bueno, fue mucho más duro la injusticia que la cárcel. Digamos, lo que me daba durísimo era saber que en una ciudad en la que tantos gobiernos salen con grupos económicos armados, donde todo el mundo sabe qué hace todo el mundo, donde la gente sabe qué mansiones construyen, donde todo pasa. Una persona como yo que ha dedicado su vida desde el sector privado y desde el público a trabajar temas de política pública y de gobierno a partir de que hay que portarse bien con los recursos públicos porque son sagrados, pues eso me daba realmente muy duro, me dio durísimo. Y la estadía en la cárcel fue durísima. Yo entré primero a la cárcel de mujeres de Cartagena, me salvaron las mujeres, me salvó la solidaridad entre mujeres, pero entré en plena pandemia, no había salido de mi casa en un año, entro en pandemia a la cárcel, no puedo ver a mi familia durante 5 o 6 meses totalmente incomunicada. Los primeros días de la cárcel fueron días de aislamiento en una celda, no sé de cuántos, de 2 metros por 1 metro, por 1 metro, no me acuerdo de cuánto. Y bueno, a mí me salvó el amor, la lectura, la solidaridad que sabía que había afuera, porque la primera vez, como a los 2 o 3 meses de estar en la cárcel, una mañana amaneció como una mancha amarilla de personas afuera. Durante media hora yo desde la ventanita de mi celda pude ver, sabía que estaban afuera. Y bueno, me comunicaba con mi familia por cartas. Escribía diario, me escribían diario y bueno, hasta que nos pudimos finalmente ver. Y mucha gente me escribía y me decía que, bueno, que Nelson Mandela había aguantado 20 años, que 17 años, y yo les decía, no, es diferentísimo. Porque Mandela estuvo en la cárcel por luchar por su pueblo, es decir, él estuvo por un delito político. Y yo estaba condenada de manera injusta por un delito de peculado, de falsedad que no había cometido, que sabía que no había cometido. De hecho, la Procuraduría había dicho, aquí no hay ni siquiera una irregularidad cuando estudió el proceso. Y después el juez de primera instancia, que fue el juez de conocimiento, dijo no hay delito y absolvió. Esto llega a la sala penal de la Corte, que bueno, es donde pasa lo que pasa, y la sala penal dice que cometió un delito que merece casi 13 años de cárcel. La Corte Suprema estudia durante 2 años el proceso, que son los 2 años que yo estoy detenida, y lo que concluye es, se inventaron el delito. O sea, imagínate tú 2 años en una cárcel y 12 años defendiéndote, sabiendo que no has cometido nada, y la Corte dice efectivamente ella no hizo sino cumplir con la ley, estuvo rigurosa en todo, y el delito lo ajustaron para poder sancionarla de esa manera. Un clásico lawfare, eso ha pasado en América Latina en muchas más partes, incluso al presidente de México cuando fue alcalde le pasó también, y le sacaron una condena por una cosa de una calle. Es decir, es una herramienta que es como de guerra irregular que se ha utilizado contra líderes políticos generalmente que han enfrentado la corrupción. A esos es a los que les está pasando y les ha pasado esto. Por eso para mí, digamos, tengo que tener la fortaleza para salir a decirle a la ciudad, tenemos que terminar de hacer la tarea, tenemos que echar para adelante esta ciudad. No nos puede dar miedo participar en la política de la ciudad. Y por eso somos valientes por Cartagena, porque vamos a ir trabajando por Cartagena y yo creo que de manera colectiva vamos a impedir que lo que me pasó a mí le pase a otra persona con similares condiciones, es decir, a un líder político que ha dado luchas, que ha hecho avances, que se ha equivocado, pero que ha sido frente a la ciudad totalmente transparente. Pero María Mulata, ¿quiénes estaban detrás de ese lawfare? Porque esto fue en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Yo hacía la introducción suya que usted llega a la alcaldía de Cartagena siendo la primera mujer en ser electa en el 2008 y además siendo un outsider de la política tradicional. Usted se enfrentó en ese momento, si no estoy mal, a Juan Carlos Gozaín, que era como pues la política tradicional de Cartagena, quienes siempre habían estado ahí en la administración. Claro, y es esa clase de política tradicional que entiendo, pues empieza todo este proceso también en contra suya por la playa. ¿Qué pasa en la Corte? ¿Qué pasa en la Sala Penal de la Corte? No, la Sala Penal estudia y dice, literalmente dice que se inventaron el delito y revoca todo lo que hizo la Sala del Tribunal de Cartagena, que es quien saca la sanción de los 12 años. Y les da durísimo. Realmente
digamos, la sentencia de la Corte es una sentencia que incluso están ya, me dijeron, estudiándolo en las facultades de Derecho en el área penal, porque es una sentencia profunda, rigurosa, digamos, que casi que se escandaliza con lo que la Sala Penal del Tribunal de Cartagena hizo. Cuando yo salí de la cárcel me preguntaron que cómo había sentido, digamos, la sentencia de la Corte Suprema, y yo contesté que así como tenía plena confianza en que sabía que la Corte iba a fallar en derecho, y por eso no me volví loca, y por eso utilicé los 2 años de la cárcel para crecer dentro de la cárcel y para que hiciéramos procesos dentro de la cárcel. Ahora tengo más misiones que cumplir, tengo más amigos con que trabajar. Hicimos de nuestra estadía una estadía también también de organización, de lucha por los derechos de mis compañeras y los míos, pero dije también que cuando llegó a la sala, que le tenía, así como le tenía plena confianza a la Corte, le tenía plena desconfianza a la Sala Penal del Tribunal, porque durante todo el proceso yo sentía que cuando subía del juzgado de primera instancia a la segunda instancia de la Sala Penal del Tribunal, a cualquier cosa, era muy evidente la manera como la Sala Penal contestaba frente a este proceso. De manera que, bueno, ahí pasó lo que pasó, y yo creo que digamos, el aprendizaje tiene que ser que no hay más, digamos, la democracia se rompe en 1000 pedazos cuando hay una intervención indebida o cuando se utiliza la justicia de manera inadecuada. Eso tiene que quedar en el imaginario, la gente tiene que saber que eso no estuvo bien y tiene que saber que tenemos que hacer más política por la ciudad y que no nos pueden alejar. Que eso que me hicieron a mí no me va a alejar a mí, ni va a alejar a cientos de cartageneros y cartageneras valientes que quieren proteger y echar para adelante la ciudad. ¿Usted piensa demandar? ¿Usted piensa a interponer alguna acción jurídica en contra del Tribunal de Cartagena, de la Sala Penal del Tribunal de Cartagena? Porque yo sé que usted no lo ha dicho, pero dice, acá obviamente hubo delitos dentro de la Corte, dentro del Tribunal Administrativo de Cartagena, que claramente se inventaron un delito en mi contra y lo acaba de decir la Corte Suprema en marzo. ¿Usted va a hacer algo jurídicamente en contra de ese tribunal? Sí, seguramente voy a defender mis derechos jurídicamente, pero es que no he tenido mucho tiempo, porque entre el closet de mi marido, que me tocó un mes y medio arreglando y no he terminado todavía, y mi casa, que la verdad, la tristeza la había afectado mucho, ya está pintada, ya otra vez respira alegría, y esta decisión, yo no he tenido tiempo totalmente de todo, y tengo que poner por delante las prioridades. Tengo un tiempo para tomar esa decisión, pero ahora la decisión tenía que ser antes del 29 de julio, y por eso la decisión primero es esta que estoy tomando en este momento. Señora Pinedo, hablemos de la reflexión. ¿Qué lecciones aprendió para no repetir en el ejercicio de la política? Usted otra vez se lanza, pero ya ha estado ahí. ¿Qué no repetiría? Pues uno se equivoca y toma decisiones inadecuadas, pero siempre se repetiría participar en política, porque la política, digamos, es el único instrumento colectivo que tenemos, es lo único que nos dice para dónde vamos. Yo me siento profundamente orgullosa, por ejemplo, de que en nuestro periodo de 2008 a 2011, 65,000 personas salieron de pobreza en Cartagena. El año siguiente no siguieron los procesos y otra vez 11,000 personas ingresaron a las filas de la pobreza en la ciudad. Yo me siento también orgullosa de saber que 35,000 personas que no sabían leer terminaron primaria, y algunos terminaron bachillerato y cambiaron por completo la manera como se relacionan y cómo viven en la ciudad con ese conocimiento. Porque además uno no puede tener una ciudad con tanta potencialidad desperdiciada. Yo repetiría hacer política solo para que los chicos de los colegios públicos puedan ir a la universidad, y dejamos a 7,000, 8,000 estudiantes en las universidades, en los barrios que hoy son profesionales en Cartagena. Repetiría hacer política para que la gente tuviera más vivienda. Yo repetiría hacer política aún cuando sé lo que significa en materia de enfrentarme a contradictores que creen que la política se hace de otra manera, que creen que la política tiene como objetivo cambiar la vida de algunos y convertirlos en megamillonarios. Creo que hay que hacer mucho más política. Yo estoy invitando en Cartagena a todos a que podamos hacer esto. Una política,
estaba en un muy mal momento a finales del Frente Nacional, y gente que no participaba en política decidió entrar a participar en política porque la ciudad estaba sin alcantarillado, se le jalaron todo el tiempo, no tenía, digamos, proyectos colectivos que les jalonaran económicamente hacia arriba. En esa ocasión ellos le llamaron: es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, y entonces los que estaban en sus empresas salieron a acompañar a la ciudad. Los sindicatos salieron a acompañar eso también. Y se logró hacer un proceso que terminó, por ejemplo, resolviendo temas como la Avenida Santander de Cartagena. Yo creo que hoy estamos en ese momento, estamos en momentos de hacer eso como tal. Si yo me quedo encerrada en la casa, seguramente puedo pensar en la demanda, y seguramente por primera vez en mi vida voy a tener un poquito más de recursos para ahorrar, porque yo he vivido de mi salario toda la vida. Pero el mensaje frente a quienes quieren acercarse a lo público sería fatal. Sería de miedo completo. Todavía la gente tiene miedo y nosotros tenemos que romper ese miedo. María Mulata, usted, pues mejor dicho, Cartagena mejoró mucho cuando usted estuvo ahí al frente de 2008 a 2011. Yo no había ido a Cartagena desde hace muchos años y estuve hace 3 semanas. Y llegué con el corazón roto porque me pareció que la ciudad está muy mal. Yo decía, esta es la joya de la corona de Colombia. Y el tema, uno, de la prostitución tan evidente que incluso ya llegándose a parecer como a países del sudeste asiático como Tailandia, en donde es en las calles supremamente evidente las mujeres explotadas sexualmente, el desorden, las calles inundadas. Mejor dicho, me dio dolor de ver a Cartagena decir, esta que es la ciudad de mostrar, la que se hace en todos los congresos, la que es nuestra niña consentida, estar en estas condiciones, qué tristeza. Usted cuando sale de la cárcel y la ve con esos mismos ojos que la vi yo, o tal vez yo estuve exagerando un poco. No, yo no creo que hayas exagerado. Yo, la primera vez que salí de mi casa, que fue como al mes, porque yo tuve que reencontrarme con todos los espacios. Todavía no sé prender ni la televisión porque perdí esas competencias en los 2 años. Pero cuando fui al centro por primera vez, fue una invitación que me hizo nuestra hija a almorzar, y llegué realmente muy, muy, muy impresionada. Y el deterioro es un deterioro de mucho tiempo. Es que acuérdense que Cartagena desde el año 2012 hasta el año 2016 o 14 tuvo 12 alcaldes en ese periodo, es decir, alcaldes de 8 meses, de 1 año. No ha habido ningún proceso posterior que continúe los procesos que tienen que hacerse en materia de desarrollo urbano, en materia de conservación y en materia de conservar la joya de la corona. Si es que Cartagena vive por el centro histórico, si es que Cartagena vive por lo que hicieron los esclavizados. Cartagena sin las murallas y sin la riqueza que significa patrimonial, tangible e intangible para Cartagena, pues no tendríamos las mismas posibilidades de tener digamos, empleo, de tener gente, digamos, alrededor del desarrollo turístico y lo que significa eso en materia económica y de empleabilidad. Entonces, el trabajo que viene es importante, duro. Yo he visto mucho desorden en tránsito. El centro me tiene, digamos, muy triste, pero sé que vamos a sacarlo adelante. Estamos trabajando muy fuertemente, procesos que jamás debieron pararse. Por ejemplo, el gran acuerdo que teníamos en ese momento entre hoteleros, carperos, operadores turísticos, que se llamaba La Muralla Soy Yo, para trabajar en contra de la explotación sexual de menores y para proteger a esta población, y que funcionó suficientemente en el momento, pues se acabó, y en este momento no se está, digamos, no hay ese proceso. Y yo creo, por supuesto, que lo que más hay que trabajar es una Cartagena donde todos los jóvenes tengan la posibilidad real de cumplir con sus sueños y su potencialidad. Nosotros sacamos 10.000 estudiantes de los colegios públicos de Cartagena, y a la universidad pública pueden entrar compitiendo con los privados solamente 1.500, y pasan más del 50% del sector del colegio privado. Entonces, imagínense ese número tan importante de jóvenes de Cartagena que después de una secundaria quedan sin poder seguir su proceso. Eso se va a resolver, se puede resolver. Lo resolvimos desde el año 2008 a 2011, de manera que tenemos, digamos, ya estamos estudiando muy fuertemente lo que está pasando, y creo que en corto tiempo vamos a tener un centro histórico dedicado a
la cultura, al patrimonio, al turismo de larga estancia, que es el que más nos interesa, al turismo cultural, con una agenda cultural de enero a domingo, que nos permita no solamente tener un festival internacional de música, un festival de cine, sino que tengamos la posibilidad de tener una agenda cultural permanente que movilice económicamente el centro y que nos impida lo que está pasando ahora. Estamos estudiando, por ejemplo, redes, y en redes encontramos publicidad explícita invitando a venir a Cartagena a turismo sexual. Eso es lo que vamos a intentar. Sobre eso justamente le quería preguntar, ya Camila lo mencionaba, es muy triste pues ver la prostitución en las calles de Cartagena, en el centro histórico, e incluso prostitución infantil. Es considerada Cartagena, tristemente, para muchos como un destino turístico. ¿Cómo cambiar esa imagen? En ese punto específico, ¿cómo se podría trabajar para cambiar esa percepción de Cartagena y obviamente cambiar la situación de las mujeres que ejercen la prostitución en el centro? Pues eso se tiene que trabajar en varias líneas, ¿no? Si tú tienes unos sectores formados institucionalmente, cumpliendo con sus roles de estudio cuando les corresponden, las edades que les corresponden, protegidos por los procesos familiares y colectivos de los barrios, que puedan seguir estudiando con posibilidades de seguir creciendo y desarrollándose. Si tú tienes digamos, empresa turística organizada alrededor de proteger el patrimonio que les interesa, porque si no se protege, pues se va a perder para todos, porque las empresas no compiten si la ciudad no compite, y la ciudad no compite si viene al centro a disfrutar semejante belleza, y lo que ve es deterioro, y lo que ve es lo que se está viendo en este momento. Esa es otra línea que hay que trabajar, pero también hay que trabajar temas de mejorar el tema de la investigación, digamos. El tema no es la policía al lado sin hacer nada. El tema es que no puede haber niños en la calle en el centro, que no puede haber explotación sexual de menores, porque eso no es prostitución, sino explotación sexual de menores. Prostitución ya es a partir de que sea una mayoría de edad, y en Colombia no hay prohibición legal de prostitución, pero sí se puede regular. Y estamos definiendo cómo vamos a regular esto, pero sobre todo empezando con educación, cultura, institucionalmente, el tema de la protección de nuestros jóvenes. Señora Pinedo, sí, en ese sentido le quiero preguntar a usted, es con el tratamiento, y usted ya nos da como unas primeras puntadas, el tratamiento que le daría al problema de la explotación sexual de las mujeres. No hablemos de explotación sexual infantil, porque eso pues obviamente pues es algo que se debe atacar, pero usted trata la prostitución. ¿Para usted la prostitución es un trabajo? ¿Para usted es un trabajo o para usted la prostitución es explotación sexual de mujeres? Porque eso, si bien es cierto en Colombia, sexual, si bien en Colombia, pues es la inducción a la prostitución es lo que es castigado, pues eso está ligado a unas cadenas cadenas del crimen organizado. Es explotación sexual de menores. La prostitución como tal no tiene en Colombia la categoría de delito. Luego tienes que combatirlo con temas como cultura, más trabajo económico en otros sectores, más protección a la población juvenil, más trabajo colectivo. Hay una línea de mujeres que está, digamos, luchando porque Colombia sea abolicionista en materia de control de la prostitución. Pero el hecho real es que como gobernante tú tienes que gobernar dentro de los parámetros que tienes, y en este momento nos toca, dentro de una legislación colombiana que establece que la prostitución no es un delito, para nosotros el fortalecimiento de los procesos de las mujeres, el fortalecimiento de las posibilidades de crecimiento de las mujeres, porque finalmente, digamos, no tienes manera de decirle a una persona que no utilice su cuerpo en este momento. ¿Qué tenemos manera de regular espacios, de regular la manera como proteges el tema en materia de medicina preventiva? Pero fundamentalmente lo que tienes que hacer es tener una ciudad que le dé oportunidades a la gente, una ciudad que se siente con todo el mundo, incluida con las personas que están en este momento allí a tomar decisiones diferentes. Y creo que en el pasado lo hemos hecho, y lo hemos hecho de manera exitosa. Voy a hacerlo, y eso es lo que está pasando en este momento.
Claro, candidata, y este fenómeno de prostitución del cual estamos hablando, dejémonos de vainas, pero también es o nace a causa del modelo de turismo que tiene Cartagena, que es un modelo de turismo masivo. Dejémonos de vainas. No te oigo, no te oí bien. ¿Me escucha ahí? Repitas, por favor? ¿Me escucha ahí? A ver si tengo el micrófono. Sí, ya. Candidata, no, le estaba preguntando, le estaba diciendo que este fenómeno de prostitución también se debe mucho al modelo de turismo que tiene Cartagena. Exacto. Porque es un modelo de turismo que atrae un turista que pues no tiene un poder adquisitivo tan alto y tiene un interés pues en, no sé, la despedida de soltero y en ir a adquirir pues sexo, que es lo que mucha gente o muchas personas van a hacer en este turismo a Cartagena. Yo sí quisiera saber si de pronto usted estaría dispuesta a cambiar ese modelo de turismo por uno en el que se verían los precios más altos de pronto, pero que atraerían a un tipo de turismo o turista que está interesado en otras cosas y que tiene una capacidad adquisitiva mucho mayor y que puede dejarle de pronto pues más plata a la ciudad y no inundarla con una cantidad de turistas pues que a veces la ciudad no da abasto con ella. Te voy a contestar diciendo, el tema no es de precios, sino de oferta turística diferente y permanente. A nosotros nos interesa que vengan jóvenes a hacer turismo ecológico en Cartagena. Nos interesa que el Cerro de la Popa se convierta en un atractivo fuerte turístico de escuelas, de danza y de restaurantes. Nos interesa que venga un turismo de alto nivel a consumir en los hoteles de alto nivel. Nos interesa que venga un turismo familiar a la oferta que no hemos construido aún y que tenemos que construir, de oferta también para las familias con hijos menores. Ese es el reto que tenemos. Ahora mismo vivimos de un turismo en donde no hemos invertido mayor cosas como Estado, es decir, el turismo nuestro está alrededor de la belleza de Cartagena, que es inigualable. Pero tenemos que ir más allá, incluso cuando se habla de que tiene que aportarle más al PIB nacional el turismo, tenemos que tomar decisiones de inversión diferentes también. Ese turismo permanente y el trabajo que hay que hacer muy fuerte en materia de redes, de alianzas con sectores empresariales turísticos, incluso de alianzas con algunos otros sectores. Miren, nosotros hicimos una vez una cosa que fue fantástica. El turismo que más estaba llegando hace unos años a Cartagena a temas de prostitución era un turismo que venía de Italia. Y estudiamos el fenómeno y con una fundación italiana que se llamaba Cittadinanza Activa, se hizo un proceso, ellos de italianos también, avergonzados de lo que está pasando, en alianza con la ciudad para poder enfrentar y visibilizar el tema, de manera que son muchas más cosas. Sí. No es un tema de que la gente tenga más plata, no, nosotros no queremos solo que venga aquí la gente que puede estar en los hoteles de más alto nivel. Queremos invadir la ciudad de turismo y que la vergüenza sea que haya gente en la esquina. Candidata, yo le quería preguntar por su propuesta económica más allá del turismo. Yo, con todo el respeto a los cartageneros, pero me pregunto a veces si gran parte de que Cartagena y Bolívar tengan números de miseria y de pobreza mucho más altos que el promedio nacional obedece a que casi que se piense y se diga que la única vocación de Bolívar y de Cartagena es el turismo. Yo creo que es muy difícil que una capital viva sobre el turismo y aparte la actividad portuaria del puerto y el turismo, realmente Cartagena y Bolívar no ofrecen mucho más. Por eso le quiero preguntar qué propuesta económica hay para desarrollar otro tipo de industrias, de servicios y de actividades económicas para la población. Nosotros no vivimos solo el turismo, de hecho el sector que mayores impuestos nos entrega es la industria. Y tenemos una industria poderosa que la trabajamos y la decidimos desde la ciudad. Cuando nosotros hicimos la decisión, digamos, el trabajo por lograr que la... Claro, pero si ustedes cuentan Reficar, pues no es, digamos, Reficar es la gran industria de Cartagena, es una decisión estatal, pues con todo, yo creo que fue una decisión del Estado, no de Cartagena. No, señor, no fue decisión del Estado. Cartagena como tal hizo compromisos previos con el Estado frente a qué personal tenemos que formar, cuánta gente tenemos que formar en tales áreas. Ese fue un acuerdo firmado y suscrito entre la refinería antes de arrancar y Cartagena sobre la base de educar la población para que la inversión no llegara a Cartagena con gente de otra parte y nosotros no tuviéramos la gente trabajando. 15.000 personas trabajaron en esto y eso lo hemos hecho con otros sectores también como tal. Tú tienes razón, Cartagena no solo tiene turismo, Cartagena tiene un sector industrial importante, Cartagena tiene unas posibilidades en la zona rural de Cartagena
importante también, pero en materia de generación de empleo, cada cuarto de hotel en Cartagena nos genera un empleo por lo menos. Sí. Cada yate en Cartagena nos genera 3 empleos por lo menos. De manera que es una mano de obra importante para nosotros que tenemos que trabajar. Y además de eso, es una oferta que va a crecer porque la ciudad es maravillosa. La ciudad tiene una posibilidad increíble de tener buen turismo. Pero mire, María Mulata, le quiero comentar lo siguiente y le voy a hacer la pregunta sobre eso también. Recientemente, la última vez que estuve en Cartagena, estuve con Heriberto Fiorillo, ya Fiorillo falleció, y nos dolió mucho ver a Cartagena, fuimos de aquí de Barranquilla, por la cantidad el acoso y la tragedia que significa la explotación sexual de menores, pero ya usted ha hablado bastante de ese tema. Pero le quiero preguntar, María Mulata, por 2 retos muy importantes que tiene Cartagena que queremos tanto nosotros. El tema de la informalidad, el tema del desempleo, que es agobiante en Cartagena como en muchas partes del país, pero en Cartagena mucho más. Y el tema de la inseguridad. Esos 2 temas son unos lunares muy grandes, aparte de todo lo que usted ha conversado con nosotros ahora en la mañana sobre la tragedia de Cartagena. ¿Qué va a hacer usted una vez en la alcaldía, María Mulata, por el tema de la informalidad, el desempleo, pero sobre todo la informalidad y la inseguridad que acosa tanto a la Cartagena actual? Pues seguir trabajando en eso. Parte de lo que, digamos, nosotros estamos trabajando por una ciudad que tiene que trabajar por 3 sectores. Un sector empresarial que queremos que siga creciendo y produciendo. Un sector de clase media que tiene que fortalecerse también y que está siendo en este momento el sector que está generando empresas medianas en Cartagena y está jalonando la ciudad en temas de construcción, de restaurantes, en temas diversos. Y tenemos un 40 y pico % de sectores populares que necesitamos que crezcan económicamente para que lleguen a ingresar la franja de clase media de la población. Y efectivamente el reto más grande que tenemos es la informalidad en materia de empleo en Cartagena. Y ese reto lo tenemos en la región Caribe, lo tiene Barranquilla, lo tiene Santa Marta y lo tiene Cartagena. Tenemos que, lo que hemos hecho para hacer eso es lo que hicimos, porque yo ahora no estoy en el gobierno, lo que hicimos en el gobierno en el pasado fue sentar y encontrar los sectores productivos importantes para la ciudad y digamos, hacer una alianza suficientemente fuerte con los sectores educativos. Eso en unos centros que fueron los centros empresariales Pedro Romero, que fueron después modelo para América Latina. Allí nos sentamos a revisar y a sentar cosas y a organizar el tema de la fiabilidad. Cosas tan pequeñas como que, por ejemplo, no tenían en Mamonal, tenía que comprar en Mamonal, para las fábricas de Mamonal, limpiones en Medellín, porque eran donde los hacían. Los resolvimos sentándonos a trabajar y a mirar, y entonces 100 personas y 100 mujeres de la zona suroriental organizadas empezaron a producir eso y se compra ahora en Cartagena. Ese es el diálogo que hay que tener para poder empezar a formalizar más fuertemente los sectores que tenemos que formalizar. Ese fue el diálogo que tuvimos para poder formalizar a todos los vendedores informales que estaban en la Matuna y en el centro, que entraron a ser parte de lo que hoy es la Galería Nuevo Colombia, lo que se convirtió además en zapaterías colectivas a partir de unir 10 de las personas que estaban en la calle en un solo almacén, que sigue siendo un almacén productivo, y lo hemos estado revisando. De manera que el reto que tenemos realmente es importante. Y es importante también que tengamos la posibilidad de hacer inversiones más grandes en Cartagena, porque si el país quiere que crezcamos y que tengamos más presencia en el PIB, tenemos que invertir mucho más fuertemente para tener mucho más fortaleza y ofertas turísticas en la ciudad, que necesita, por ejemplo, convertir a la ciudad en el hub que le compita a Panamá para América Latina. Esos son procesos que tenemos que trabajar y que vamos a trabajar seguramente con fortaleza. Quiero preguntarle por 2 nombres. Y ya se nos va acabando el tiempo, y agradeciéndole enormemente que nos haya regalado estos minutos, además después de tanto tiempo de no haber estado en los medios de comunicación. Y el primero es: usted va a tener que trabajar, si gana la alcaldía de Cartagena, que yo creo que sí, pero pues hay que medirse en las urnas y hay que ver qué pasa en democracia. Usted va a tener que trabajar con el gobierno central, que es el gobierno de Gustavo Petro. Y el gobierno de Gustavo Petro ha venido a ser un gobierno de cambio, que así es como lo han vendido desde la campaña pasada. Y quiero saber usted cómo ha visto este primer año del gobierno y las expectativas que tiene de una posible interacción entre Bogotá, gobierno nacional, y Cartagena, gobernada por Judith Pinedo, es decir, por usted.
Pues le queremos coger la caña al plan de desarrollo del presidente Petro, precisamente en materia económica y en materia de turismo. Él está planteando cambiar el porcentaje de aportes que hacen algunos, digamos, el sector productivo en materia de explotación de fósiles por turismo, pero para eso tiene que meterse la mano en el drill y la tiene que hacer con Cartagena, que es por donde puede entrar el turismo, es el nombre que, bueno, el ancla de Colombia para vender la ciudad y para poder subir suficientemente es Cartagena. Lo que han hecho otros países y lo que ha hecho, por ejemplo, el Caribe no colombiano, el Gran Caribe, para poder tener permanencia de turismo y tener un ingreso suficiente, lo que han hecho es tomar decisiones. Por ejemplo, para conectividad, ¿qué decisión tomaron las islas del Caribe? La decisión de los gobiernos fue, si no vienen los aviones llenos, nosotros tenemos un fondo que cubriría eso durante el primer tiempo. Y no han tenido que usarlo nunca, porque los aviones empezaron a llegar llenos totalmente, pero hay que tener conectividad directa, porque sin conectividad directa a Cartagena es difícil que tengamos los niveles de visitantes que al país le servirían para tener ingresos suficientes, como han hecho otros países. Nos tocaría también hacer otro tipo de ofertas. De manera que, si me preguntas, yo creo que es la caña que le queremos coger al gobierno nacional en materia económica. Y ahora le pregunto por William Dow, que es a quien usted le recibiría la administración. Usted ha dicho, como está Cartagena hoy, en las condiciones en las que está, no es solo de la última administración, es de varias administraciones que vinieron después del 2011 cuando nosotros salimos de la alcaldía. Pero quiero preguntarle por Dow y su administración. A mí me ha tocado poco porque, bueno, como sabes, casi todo el gobierno de Dow ha estado detenida. Creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que se han dejado de hacer. Creo que hay un parón en muchas cosas en materia en temas educativos, en temas de control y de mejoramiento urbano, y en temas de seguridad, de tráfico. Hay que trabajar enormemente. Pero debo reconocer que ya hemos estudiado la situación fiscal y financiera de Cartagena y es impresionante. El manejo que han tenido de los recursos es un manejo que permite que un gobierno que venga pueda no tener que perder el tiempo un año, como siempre le toca a uno, como me tocó a mí en el pasado, sino que va a encontrar, digamos, una administración saneada. Y eso es un buen aporte y hay que reconocerlo. En muchas más cosas hay que arrancar a trabajar desde este año, porque están demasiado atrasadas. Pero yo creo que en esta materia la ciudad ha adelantado. La respuesta me parece importante porque William Dow, cuando hizo campaña con el eslogan de en contra de los corruptos y de los que se roban la plata. Obviamente Dow ha recibido una cantidad de críticas frente a cómo está dejada Cartagena, a que no se han hecho las obras de infraestructura que se necesitan, al tema de la prostitución. Pero en temas económicos, Cartagena hoy, según lo que usted nos está diciendo, candidata Judith Pinedo, tiene sus finanzas saneadas, y el señor Dow en estos años ha hecho un manejo adecuado de los recursos, y entonces a usted o al que llegue pues le va a tocar, si lo hace bien, pues muy fácil, entre comillas, en ese sentido, porque va a tener la plata lista para poder empezar a ejecutar. Total, mire, Cartagena nunca ha tenido superávit en el tránsito, por primera vez tiene superávit en el tránsito, y eso es impresionante. Entonces Cartagena tiene que preguntarse, ya que tenemos las arcas llenas, que tenemos una gestión en Hacienda y fiscal saneada, ¿a quién quiero entregarle eso? ¿A quién le quiero entregar eso para que lo maneje? ¿Cómo quiero que manejen eso que queda ahí, que es importante? Porque sí es importante. Hace unos días me decía un señor en un barrio que esto va a ser como cuando Jaime Castro le dejó la casa arreglada a Peñalosa o algo así, no me acuerdo. Pero tengo que decirlo, así es. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas atrasadas, mucho trabajo por hacer, pero en ese campo hicieron la tarea. Pero esa es una buena noticia, y como nos vamos a ir, Hugo Mario Palomar quiere despedir a Judith Pinedo con esta canción. Vamos a poner esta canción del grupo Nietzsche, y ya me dice Hugo Mario por qué razón. Esa.
Esta canción es una canción del grupo Nietzsche, Camila, la canta Elvis Magno, se llama Un día después, habla de Cartagena, bueno, habla en realidad de una relación, parece que no le fue bien al intérprete con la relación, pero dice que a pesar de todo, a pesar del desamor, las cosas siguen como estaban. Incluso Cartagena con su misma playa, con su misma arena, y menciona a María Mulata al final. Yo quería saber, siempre había querido preguntarle a Judith Pinedo si esta canción era dedicada a usted, a Cartagena, o por qué usted aparece en esta canción de Nietzsche. Oye, ojalá, yo conocí la canción, imagínate donde en Buenaventura, cuando fui a trabajar pobreza en Buenaventura y el grupo que estaba trabajando me dijo, ¿cómo fue la cosa? Que fue que sacó a Nietzsche, porque esa es una canción de desamor, y al final fui de María Mulata, y llamamos, ya no pudimos preguntarle, por supuesto, al compositor, y nos contó la persona, el manager de ellos, que él quiso mencionar María Mulata por el tema de María Mulata, porque le había gustado el asunto, porque tal, de manera que tengo un pedacito ahí, aunque no soy yo. Pero, no la podemos dejar ir sin preguntarle por qué le dicen María Mulata. María Mulata es un pájaro que en Cartagena está en todas partes. La María Mulata, aprendimos de Grau que la María Mulata nunca vive en un árbol, en una pareja, sino en grandes colonias vive la María Mulata y se defiende colectivamente, y nosotros creemos que así hay que defender Cartagena. María Mulata es un animal que ha sobrevivido a todo. Antes comía una sola hoja y ahora, como vengan ustedes a la playa y se les pide un sándwich por ahí, perdieron, porque se lo lleva la María Mulata, no se debe morir de hambre. Ha sobrevivido como los cartageneros a todos. La María Mulata, el fuerte color negro, el macho y cafecito, la hembra como el que tengo yo, que es como la raíz que tenemos los cartageneros y cartageneras, la raíz que nos hace caminar como caminamos, bailar como bailamos, hablar como hablamos. Y sobre todo la María Mulata, el macho y la hembra, tienen nombre de mujer, el animal. Y con eso queríamos decirle a la ciudad, nosotros creemos que esta ciudad tiene que verse con los dos ojos, con el de los hombres y el de las mujeres, y es hora de que lo veamos con los ojos de las mujeres. Y como yo representé a María Mulata en primer lugar, me terminaron diciendo a mí María Mulata, y a mí me encanta. A mí me hace feliz. Pues María Mulata, seguramente Cartagena va a ver con los ojos de María Mulata de una mujer los próximos 4 años después de las elecciones de octubre, la política en la heroica. Judith, mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue, por darnos esta entrevista. Mucha suerte en la recolección de las firmas. Sé que las opciones son enormes para poder volver al poder en Cartagena, y pues ojalá así sea después de las finanzas saneadas del señor Dau y con tantos proyectos por hacer una ciudad que se lo merece. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por este doctorado que me hicieron después de tanto tiempo estudiada. Gracias.